Hermanas y hermanos, en el fondo hay una idea transversal entre las tres lecturas y esto es el amor. Ya en la primera lectura habla el profeta Ezequiel de qué manera el profeta debe permanecer guardando este amor de Dios. Por eso pone un ejemplo como un centinela que cuida, debe un profeta vigilar, es decir, estar atento, estar despierto, perseverante. Así como un centinela o un guardia vigila una propiedad, que no tiene que dormirse, que no tiene que desconcentrarse, sino que cuidar, dice de la misma manera, en otras palabras, el Hijo de Dios debe permanecer vigilante, porque es el amor que ha manifestado Dios en el corazón de sus hijos. Y por amor nosotros sabemos que Dios nos ha hecho hijos suyos. Y entonces ese amor que recibimos de Dios Padre debe ser protegido, cuidado con la perseverancia. Es decir, que el Hijo de Dios en ningún momento debe desconcentrarse y perder esa gracia que ha sido derramado de parte de Dios. Y nosotros sabemos muy bien, hermanos, que a lo largo de nuestra vida hay muchas cosas que nos desconcentran, hay muchas cosas que nos hacen perder esa gracia. En la medida que nosotros damos importancia o nos desconcentramos y tomamos atención por otras cosas que no sea el amor de Dios, entonces estas cosas superficiales nos quitan el tiempo y nos hacen desaprovechar el amor de Dios. En la segunda lectura habla que el amor es la plenitud de la ley, que por encima de todo está el amor. Y San Pablo, obviamente, cuando habla del amor, en otra parte describe que el amor hace todo. Perdona, disculpa, el amor guía. Y por eso dice, si tienes problemas con tu hermano, entonces debes buscar reconciliarte con él. Pasamos al Evangelio en este sentido. Dice, si tienes un hermano que está haciendo algo malo, tienes que corregirlo. Tienes que decirle con la verdad. El problema en nuestro tiempo, esta palabra amistad ha perdido mucho sentido. La amistad o los amigos no son siempre los que tienen que ser hoy en día. Confundimos nosotros los términos y los sentidos. ¿Por qué? Porque si es mi amigo me tiene que tapar todo lo que yo hago malo. Porque si me dice lo que estoy haciendo mal, ese ya no es mi amigo. Esto percibe la sociedad. Y así se vive en la sociedad. Cuando un amigo, un supuesto amigo se acerca y te dice, oye, lo que estás haciendo está mal, ahí dice, ya se ha pasado al otro lado. No percibimos que un amigo tiene que buscar el crecimiento. No percibimos que el amigo tiene que buscar el bien para su amigo. En el mundo se piensa es amigo aquel que deja hacer las cosas, aquel que tapa sus malos oficios. De esto abunda en el mundo. Pero sin embargo, el Evangelio nos habla totalmente lo contrario. Eso no es el amor, eso no es un amigo. El que ama debe corregir, el que ama tiene que hablarle de frente.
Y la forma de corregir de los hijos de Dios es según el amor. Y entonces debe haber una corrección fraterna. Hermanas y hermanos, en esto nosotros fallamos mucho. Conste que corregir no es chismear, no es murmurar, no es difamar. Y eso debe quedar claro para los hijos de Dios. En el mundo ocurre mucho de esto. Nunca se habla de frente, pero sí se habla de atrás. Es cosa tan propia que los hijos de Dios deben hablar de frente. Decirse las cosas que sienten. Pero cuando pasa esto, los amigos se enojan. Los amigos se alejan. Y en el Evangelio lo que nos enseña es esto: háblale a tu hermano, dile de frente. Esta es la manera mejor de corregir a nuestros hermanos. De acercarse y decirle: hermano, esto veo en ti. Tal vez pueda equivocarme, pero estoy viendo estas cosas y me parece que no te conviene hacerlos. Nosotros, las personas, comenzamos de la última parte, no de esta corrección fraterna. Al hombre le interesa más hablar en grupo o hablar de ocultos y publicar la debilidad o la fragilidad del hermano. Y entonces no estamos actuando como hermanos, no estamos actuando como prójimo. Porque lo primero que hablamos es por detrás de la persona. Y después nos enteramos que alguien está hablando mal de uno. Pero no existe la capacidad en el hombre de decir de frente, como el Evangelio dice, de acercarse y decirle: hermano, esto lo que estás haciendo no me parece bien o no te conviene hacerlo. La corrección fraterna en el Evangelio es eso: mirarse a la cara, a los rostros y decirle: hermano, no te conviene. Esto te estoy viendo en ti y esto no te va a hacer crecer como persona, no te va a hacer crecer como esposo, no te va a hacer crecer como cabeza de la familia. Y lo que hacemos hasta en la iglesia, lamentablemente, y esto tenemos que corregir, es eso: hablar a los demás y no hablar al hermano. Esto destruye la comunidad, esto destruye la familia, esto destruye a los amigos. Debemos crecer y debemos pedir al Espíritu de Dios que nos haga crecer en la valentía y de animarnos a hablar de frente a nuestros hermanos. Yo siempre tengo una cosa, tengo miedo a una cosa. Y bueno, puedo equivocarme alguna vez, pero sí tengo miedo cuando un hermano o una hermana es muy meloso conmigo. Ay, padrecito, ¿cómo estás? Bien, bien meloso. Qué lindo has hablado, padrecito. Entonces digo, entonces ya le pongo yo por ahí entre paréntesis. ¿Por qué? Porque las personas que actúan por detrás, de frente, son tan melosos. Esto pasa, hermanos, no es mentir, no es ocultar. Después escuchas, y a mí me pasa normalmente, yo no ando con
con signos, yo ando normal dentro de la ciudad, ¿no? Y a veces yo sorprendo a algunas hermanas por ahí hablando para otro. Ah, caramba, digo yo. Qué bonita predicación. Y claro, no saben qué hacerse, ¿no? Si estaban hablando de otra persona. Y esto tenemos que cuidar los hijos de Dios. La corrección no es hablar mal del otro, sino hablar de frente. Si tiene debilidades, si tiene problemas, si tiene dificultades como hijo de Dios, como prójimo, como hermano. El Evangelio nos enseña eso, de crecer en valentía y dejarse inspirar por la gracia de Dios para sentarse de frente y hablarlo. No para juzgarlo, sino para rescatarlo. Porque cuando usted habla en otro lado de tu hermano, ese hermano igual va a hablar en otro lado y crece y aumenta los problemas, las dificultades. Y sin embargo, el hermano que tal vez tiene debilidad ni siquiera sabe, pero los otros están venteándolo. Tenemos que aprender a pensar y a ver las cosas de manera positiva. Tenemos que ver cómo aportamos nosotros a la comunidad, cómo aportamos nosotros al hermano. Si solo bombardeamos cosas negativas o es que aportamos cosas buenas. Y eso mismo, hermanos, pasa en la familia. ¿Cuántas familias no pueden sentarse para conversar sus debilidades, sus flaquezas? Y sin embargo, las esposas hablando de los esposos afuera y los esposos hablando mal de las esposas afuera. Esos problemas no se solucionan. Esos problemas empeoran. ¿Por qué? Porque no se dicen lo que sienten y no se expresan lo que buscan para esas personas. Y el Evangelio está totalmente contrario a eso. Dice, sabes que tiene algo tu hermano, ve, conversa con él frente a frente y díselo, hermano, esto estoy viendo. Dice, por eso, si no te obedece, si no hace caso, si no se da cuenta, entonces para que se dé cuenta tu hermano, ve con otros hermanos, díganselos. Recién cuando no obedece a eso, díganle a la comunidad. A nosotros primero llevamos a la comunidad. El Señor quiere que sepamos corregirnos unos al otro y que sepamos rescatarnos, no hundirnos uno al otro. Porque cuando nosotros practicamos eso de llevar las debilidades de los otros a otro lado y hablar mal de esa persona, no la estamos rescatando, sino la estamos hundiendo. Porque en el chisme siempre aumentan las cosas. Por eso el chisme hunde a las personas, no rescata para nada. Y todavía algunos dicen, ay, pero es que pensé que mi otro hermano le iba a hablar, pues, ¿no? ¿Y por qué no le hablas tú? La base es el amor. Nosotros somos hijos de Dios y Dios nos ama. Y porque Dios nos ama, derrama su gracia sobre nosotros y tenemos que poner en práctica ese mismo amor. Es decir, con ese mismo amor que Dios nos da a nosotros, expresar a nuestros hermanos sus errores, sus problemas, sus dificultades que nosotros vemos, para recuperarlo. Porque, hermanos, está ahí la virtud. Si yo veo a un hermano que está mal o que está procediendo mal, yo me acerco, no le estoy ventilando su problema, no le estoy haciendo quedar mal, sino le estoy diciendo, esto es lo que estás haciendo, está mal. Corríjalo.
Oiga, si es tu amigo y se enoja, corríjalo con fuerza. Si es tu amigo, vas a ver a escuchar. No importa aunque estés enojado. ¿Qué pasa? Por eso digo, en la sociedad muchas veces dice, si me dice cosas o no está de acuerdo conmigo, ya no es mi amigo. Y entonces por eso va a decir, porque se lo dices, va a pensar tal vez que ya no eres su amigo. Y entonces si se lo dices con más fuerza, se lo dices, oiga, entienda lo que estoy diciendo. Es que no es para que tú digas que nuestra amistad ya no existe, sino porque quiero que tú surjas, quiero que tú crezcas. No te estoy destruyendo, no estoy queriendo que termines mal. Quiero que tú seas buena persona, buen hermano, buen amigo. Porque si hubiera querido que tú quedes mal, lo hubiera ventilado por allá. Fíjense, es otra cosa frente a frente. Lo que el Señor propone es esto: hablarse de frente y decirse con amor. Esta es la corrección fraterna según Dios. Hermanas y hermanos, esto tenemos que trabajar mucho, nos falta mucho. Nosotros nos quejamos de los hermanos a otros hermanos, pero nunca somos capaces de proceder de buena manera. Ojalá los nuevos que vengan no se asusten de nosotros porque nos comportamos mal. Ese es el peor peligro. Por ejemplo, en nuestro grupo de oración, cuando un nuevo llega y no siempre sabemos recibirlo, no siempre nos tratamos entre los que estamos ahí, escandalizamos. Y la palabra de Dios que dice sobre el escándalo, hay aquel que escandaliza al más pequeño. Dice el Evangelio, mejor sería atarle una piedra de molino en el cuello y botarla en el mar. Pero cuántas veces yo pude también haber escandalizado, no sé, por mi carácter o por alguna cosa. Pero estas cosas también tenemos que reconocerlas. Yo siempre digo, si algún hermano no te habla, no te miró, tal vez está cansado, tal vez tiene problemas. No te vayas a quejar a otro hermano que ese hermano no te miró o no te saludó, sino ve usted a saludarlo. Normalmente nosotros decimos, ay, como yo no vivo de ella, ni le voy a hablar si no me habla, pues, ¿no? En vez de acercarse, de abrazarle y decirle, hermanita, ¿qué tiene? Me va a disculpar que me acerque. Pero le veo, no sé, tal vez está un poco serio, tal vez tiene algún problema. Quería saludarle. ¿Cómo está usted? Y no decir, ay, esa hermana no me saluda. El peor problema de nosotros es queremos que todos nos saluden. Y no tenemos que caer en eso. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene que tomar iniciativas. No tiene que buscar que los otros le saluden, que los otros le atiendan, que los otros se preocupen de él. El cristiano tiene que partir de sí mismo. Si el otro no te saluda, no te acoge, usted acérquese, salúdelo. Porque el ejemplo no tienen que darnos los otros. No se trata de exigir ejemplos a los demás, sino se trata de que nosotros tenemos que aprender a vivir. Es decir, enseñar. No siempre buscar que nos enseñen, que nos den ejemplo. Esto nos pasa mucho. Esto es una debilidad de los hijos de Dios, que queremos que los demás sean los que tienen que acogernos, no sé, ustedes ya se imaginan de eso. Que nos hablen, que nos saluden, ¿no? No, comencemos por nosotros. Nosotros digamos hello, bienvenido, buenos días, buenas tardes. Nosotros alcancémosle la mano. No le exijamos que nos alcancen la mano, no le exijamos que nos saluden. Nosotros tenemos que saludarlo.
De eso trata el Evangelio, de decir, de tomar iniciativa como hijo de Dios. Si yo me considero hijo de Dios, yo tengo que dar testimonio de ese amor que actúa en mi corazón. No puedo exigir al otro y al otro y al otro. Yo tengo que exigirme. Allí la palabra de Dios se torna, pero fuerte para los hijos de Dios. Para nosotros es muy fácil decir, ay, mi hermano no me habla, ya yo no le voy a hablar. Y eso pasa también con los papás, ¿verdad? Peor todavía, sí. Ay, si mi papá no me habla siquiera, ni le voy a hablar siquiera. Claro, y pasan a veces, hay hijos que no hablan años a su papá, aunque tantos medios de comunicación existen, pero no se comunican. Cuidado con esto. Cuando los hijos caen frente a sus papás de este modo, yo a los papás les digo, no lo llames. Porque ¿quién debe el respeto a quién? ¿Quién debe respeto a quién? ¿Quién va a rendir cuentas delante de Dios? Ahí está, hermanos. Hay hijos que esperan que su mamá, que su papá siempre lo llamen. Y cuando un padre, una madre me dice que mi hijo no me habla, le digo, si usted le habla, bien. Y si su hijo no le habla, mal. Hermano, quienes vamos a dar cuentas a Dios por nuestras faltas de respeto somos los hijos. Es que mi papá me trató mal un día y no le habló más. Ah, qué bien lo has hecho, felicidades, hijo. Ya vas a encontrar tu recompensa. Y todavía a veces me miran, oh, caramba, el Padre me está dando razón. No es que le estés dando razón, le estoy contestando con sarcasmo, le estoy diciendo que lo que estás haciendo está mal. No puedes decir que tu papá te trató mal y no hablarle a tu papá. Tu papá es tu papá y tu mamá es tu mamá. Y los hijos debemos respetar a los papás, porque existe un mandamiento: honrar padre y madre. No dice que los padres honren a sus hijos. Claro. ¿O hay algún mandamiento que ha aumentado ahí, que los papás honren a sus hijos? El mandamiento dice honrar padre y madre. Así que si hay entre nosotros alguno, no me lo diga, pero tome iniciativa de reconciliarse con su padre, con su madre. Porque si no lo hace, usted lo va a rendir cuentas. Y no puedes decir, hermano, que amas a Dios si a tu propio padre no lo hablas. ¿Cómo es posible que tú puedes comunicarte y puedes amar a un Dios que no lo ves, si a tu propio Padre que existe realmente, que puedes tenerlo cuerpo a cuerpo, no lo puedes hablar? El amor. Muy duro el Padre, ¿no? No soy yo. Este domingo prevalece el amor. Uno es el amor a nuestros padres, uno es el amor a nuestros hermanos, el amor entre prójimos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Cierro con esto. Jesús mismo le contesta: amar a Dios con todo el corazón, con todo tu ser. Ah, pero existe otro mandamiento igual que eso: amar al prójimo como a sí mismo. ¿Y quién es el próximo más cercano?
si no es mi padre, si no es mi hermano? Pidamos a Dios la gracia de descubrir su amor y de practicar el amor con nuestro prójimo. Y ahí me atrevo a decir, por eso, el más próximo son mis hermanos, son mis padres, los que comparten, como nosotros decimos, los que comparten la sangre conmigo. Que Dios nos ayude a fortalecer y a crecer en el amor. Pongámonos de pie, profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso,